Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. Bueno, estamos escuchando a Angela Merkel. Y esto que tenemos de fondo es un fragmento del último discurso en el Bundestag que se hizo bastante conocido. En las redes se movió bastante, incluso con subtítulos en inglés y en español. Y ella está hablando o está mejor dicho, defendiendo las medidas de su gobierno por la pandemia, ¿no? De alguna manera está luchando y se le nota en la voz. Y usted, insisto, si ven el video se van a dar cuenta que ella está sacando su lado más emocional. Tal vez una faceta que conocemos ahora, ¿no? Recién 15 años después de haber sido nombrada canciller. Les voy a decir un par de sus frases que son dos nada más, bastante fuertes. La primera es cuando dice, casi llorando, ¿no? Lo siento desde el fondo de mi corazón, pero si el precio que tenemos que pagar por esto son 590 muertes al día, eso es inaceptable. Eso dice primero. Y después dice algo que de alguna manera a mí me emociona, tal vez me toca en lo personal, me recuerda cosas, no sé, a cada uno le debe pegar de manera diferente, pero dice lo que escuchábamos al principio. Lo único que quiero decir es que si tenemos demasiados contactos ahora, antes de Navidad, estas terminarán siendo las últimas Navidades con nuestros abuelos. Podríamos ahí poner nuestros padres o cualquier persona que está en los grupos de riesgo. Entonces, esto es Angela Merkel ahora, en el año 2020, 15 años después de asumir el poder, 20 años después de ser la jefa de su partido, la Unión Demócrata Cristiana. Y la verdad es que más allá de coincidencias o diferencias que puedo tener desde el punto de vista ideológico, en este caso, yo a ella la aplaudo. La aplaudo con ganas y espero fuertemente que la escuchen, ¿no? Y bueno, nada, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que emocionado también como tú, porque es verdad que Merkel son estos momentos en los que se hace grande su figura, ¿no? Uh-huh. En la que habla desde la emoción, casi sin papeles, sacando lo que lleva dentro y hablándole claramente a los ciudadanos alemanes. Hay un momento del discurso que a mí me impresiona también por lo que contiene, ¿no? Que dice que teníamos un acuerdo y no lo estamos cumpliendo. Este no es el acuerdo que teníamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Habla de un acuerdo tácito, digamos, o explícito, como quieras, entre ella o el gobierno y los alemanes y no se está cumpliendo, ¿no? Es como una especie de contrato social entre todos para cuidarnos y para salir adelante de la mejor manera en estos tiempos de pandemia y les dice a los alemanes, no estamos cumpliendo este acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y es heavy, ¿no? Sí. Y lo que dice de los abuelos también, ¿no? Sí, y bueno, totalmente. Es un reflejo de lo que vivimos hoy, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Algunos políticos, digamos, coherentes, responsables, que piden que nos cuidemos y otros egoístas que pretenden aprovechar la situación políticamente también, además alimentando a los negacionistas y generando las condiciones para que la situación empeore, ¿no? Pues la historia, como decía aquel discurso de Fidel Castro, ¿no? La historia me absolverá. En este caso, la historia adjudicará a estos políticos, a estos responsables públicos y estoy seguro que a Merkel le dará un lugar pues en la historia que se merece en este caso de ser desde el inicio de la pandemia, digamos, yo creo que la dirigente que más claro ha hablado siempre de todo, uh-huh. Incluso poniendo también en valor su faceta de física, ¿no? Y haciendo cálculos, etcétera, y ahora pues apelando a la responsabilidad individual de los alemanes
para que estas Navidades no sean las últimas con nuestros abuelos, ¿no? Sí, también tomando un rol bastante difícil, ¿no? Recordemos que Alemania es un país muy federal, donde si bien el gobierno obviamente tiene peso e indica la línea por donde tiene que ir la acción gubernamental en sí, las políticas públicas, etcétera, la implementación y la decisión final queda a cargo de los diferentes Bundesländer, ¿no? Que serían los estados federados, que deciden cómo, cuándo y bajo qué circunstancias se aplican esas ideas que vienen de alguna manera del nivel superior, ¿no? Del nivel federal en este caso. Y Merkel ha tenido que coordinar a 16 Ministerpräsidenten, ¿no? Que son hombres y mujeres que dirigen estos 16 estados federados, y no es fácil porque también cada uno tiene sus intereses políticos, sus problemas regionales, sus visiones, claro. ¿no? Y muchos de ellos se vuelven a presentar a la reelección dentro de un tiempo. Algunos incluso están peleando por suceder a Merkel, como puede ser el caso de Laschet y también un poco de Söder. Pero claro, Merkel no se vuelve a presentar más, ¿no? Y actúa, digamos, sin presión, sin esa presión de qué dirá el electorado o cómo miran las encuestas. Yo creo que ella nunca ha tenido mucho problema con eso, pero ahora está como más libre, ¿no? Más relajada en el sentido de me queda menos de un año en la Cancillería, hay elecciones, yo no me presento y vengo a decir las verdades y me da igual lo que suponga eso para mi imagen electoral, lo que quiero es digamos, combatir la pandemia con todas las armas posibles, ¿no? Y esto me recordó a un episodio de la mítica serie del ala oeste de la Casa Blanca. Ahí está. Dios, piel de gallina. Impresionante. ¿Qué te recuerda, Raúl? Bueno, me trae muchos recuerdos, pero bueno, para que nuestros oyentes entiendan la dimensión de esto, hubo un momento en que si veías 3 veces las 7 temporadas de esta serie, te lo convalidaban como un máster en comunicación política electoral. Te lo juro, hay politólogos galácticos, intergalácticos, que lo tienen en casa, su diploma. He visto 3 veces las 7 temporadas. Yo creo que las he visto... tenés un título, muy bien, te felicito. Sí, creo que la he visto 5 o 6 veces. De hecho, la temporada 6 es un máster en primarias, en este caso de las primarias de Norteamérica, ¿no? Ay, madre, iba a decir americanas. Norteamérica. Y la 7 es un máster en elecciones, ¿no? Yo te lo digo en serio, de verdad. Aprendí más viendo de Best Win que en el máster de comunicación política electoral que hice en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Y bueno, el caso es que hay un episodio en la 6ª temporada, que esto es lo que me ha recordado, que se titula 364 días, por los que le quedan al presidente Bartlet, que es el presidente, que es Martin Sheen, el actor, el presidente que está 2 mandatos en la Casa Blanca, y su equipo para dejar el poder, ¿no? En Estados Unidos. Y Leo McGarry, que es el jefe de gabinete mítico, que creo que en ese momento le había dado un infarto, estaba de baja, vuelve a la Casa Blanca para hacerles ver que solo queda un año ahí y pedirles que se centren en lo importante y dejen de lado lo urgente, ¿no? Lo del día a día que les atrapa. Y entonces les dice, en un momento de ese episodio que es brutal, tenemos la posibilidad de generar un mayor efecto cada día que nos queda en la Casa Blanca que en el resto de nuestra vida fuera de aquí, ¿no? Que les dice, ¿qué queréis hacer con los días que os quedan? Pero podríamos poner el corte, ¿no? Ya que estamos de fanáticos. Dale. Lo ponemos, ahí va. That's how much time we have left. We have the ability to effect more change in a day at the White House than we'll have in a lifetime once we walk out these doors. What do you want to do with them? Bueno, pues para darle más dramatismo a la escena, en la pizarra estaba escrito, tenía una pizarra ahí en la sala de reuniones, estaba escrito 365 días, pero Leo lo tacha y pone 364 porque ya han perdido uno en sus cosas del día a día, ¿no? Y bueno, he pensado en una imagen parecida con Merkel y sus asesores en la Cancillería, en la lavadora de Merkel, pensando en qué podrían hacer, qué no han hecho y qué querrían hacer en estos 365 o 364 días, vamos a respetar el título del episodio, en Alemania y que, no sé, cosas importantes, ¿no? Saliendo un poco de lo urgente, es verdad que en medio de una pandemia es complicado, ¿no? Sentarse a pensar en eso, pero hoy vamos a pensar en esa Merkel en la sala de reuniones con sus asesores y, por ejemplo, se me ocurre que podrían
dedicar su tiempo a tratar el tema del problema demográfico que tiene Alemania, ¿no? ¿Qué te parece, Franco? Por ejemplo, un tema. Sí, ese sería un tema que digamos, sería bastante de largo plazo, ¿no? Que en algún punto se ve también bastante con el tema de la pandemia, porque, a ver, faltan trabajadores para determinados puestos laborales. No solamente porque hay muchos alemanes que tal vez no estén dispuestos a hacer ese trabajo, ¿no? Estamos hablando de enfermeros o de enfermeras o de, no sé, diferentes posiciones que tal vez algunos alemanes no quisieran hacer o no hay muchos dispuestos a hacerlo, pero además de eso tampoco hay mucha cantidad de ciudadanos en sí que estén en edad, digamos, de población activa, claro, y que puedan cumplir esos roles. Claro. Y entonces se ve ahora con la pandemia que hay una paradoja de país rico, que es que tiene una cantidad de camas de cuidados intensivos disponible, pero que hay dudas sobre si existe el personal suficiente para poder utilizarlas, ¿no? Claro. Es como para otros países tal vez sería justamente lo inverso, ¿no? El problema. Bueno, tiene que ver también con la baja natalidad, con la mejora de la calidad de vida y con una población más envejecida. Y obviamente hacen falta más personal en cuidado de mayores y en todo este tema sanitario, ¿no? Claro, pero la otra cara también es el impacto en lo que sería la caja. La caja, claro, me refiero de jubilaciones o de retiro, de pensiones, como sea que se diga en cualquier país. El tema es, tenemos un sistema solidario, se llama, ¿no? Que digamos, los que hoy en día aportan una parte de su sueldo, que se va a la caja de jubilaciones, es el dinero que se está usando para pagar el sueldo a los que lo cobran hoy en día también. Claro. Es decir, uno no guarda la plata para uno, sino que solidariamente la pone a disposición de la sociedad, y después confiando en que cuando uno es mayor va a suceder lo mismo, que va a haber jóvenes pagando, claro, de su sueldo una parte para que uno pueda tener su jubilación. Ahora, y ese cálculo lo tienen hecho, el cálculo en Alemania. ¿Cómo sería? Pues saben que para el 2030, es decir, en 10 años, ahora mismo habría un déficit de 6 millones de trabajadores para mantener la caja de pensiones, ¿no? O sea que a día de hoy se necesitan más de 1 millón de trabajadores para cubrir puestos de trabajo en los que las empresas no encuentran personal, ¿no? Por eso también pues Alemania hace un esfuerzo también por incorporar personas de otros países, por facilitar también, digamos, su integración aquí, la homologación de sus títulos, los trámites con los temas de visados, permisos de trabajo, etcétera. Pero es obvio que hay un problema. Necesitan, digamos, casi como 2 veces la población de Berlín en términos de población activa para poder cubrir este déficit. Así es. Así que este podría ser un tema que es relevante para el futuro de Alemania, quizá con el tema del clima. Si nos salimos, obviamente, de lo que estamos ahora con la pandemia, de los dos más relevantes, ¿no? El reto demográfico, el problema demográfico y el tema del clima. Claro, y el clima. Exacto. Justo ahora, hace unos minutos, hemos visto que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para reducir sus emisiones de CO2 en el 55% hasta el 2030, ¿no? Eso es algo que es una buena noticia, en principio. El gobierno federal, sabes que el año pasado, en 2019, aprobó un plan para el tema del clima con 70 medidas y no sé si 54.000 millones de euros hasta 2023 también, un plan para 4 años, y que también iba en esa línea de reducción del 55% de las emisiones del CO2. Y bueno, en su momento muchas organizaciones ecologistas lo criticaron porque no se iba a lograr el objetivo y hablaban de que tenían que acelerar la eliminación del carbón, que los coches tendrían que ser eléctricos y revisar la política agrícola, ¿no? Que pasaba por reducir la producción de carne. Son temas que están sin resolver en Alemania y que Merkel, que en su día se situó como la canciller del clima, ¿no? Cuando pasó lo de Fukushima y dio un giro también en su política, pues tiene que afrontar. Y ahí hay temas también importantes como es el tema de la transición justa, ¿no? Porque, claro, el abandono de energías, digamos, con combustibles fósiles, como puede ser el carbón, hace que en lugares de Alemania clásicos, por ejemplo, como la cuenca del Ruhr, aumente el desempleo y eso también crece el apoyo electoral a AfD, que de esto ya hemos hablado, ¿no? Que
muchos trabajadores se quedan en desempleo, su identidad como trabajador desaparece y buscan su identidad en el tema nacional, que es lo que AFD propone. Y por eso es importante que en muchos países lo están haciendo, también en España, la verdad, hay que decir, toda esta estrategia de transición justa, ¿no? Que la transición ecológica y energética no deje a nadie atrás, ¿no? Claro. Y bueno, este podría ser otro de los proyectos grandes, ¿no? de Merkel. Sí, ahí, digamos, en el caso de la Unión Europea, con el triunfo de Ursula von der Leyen, que justamente fue durante mucho tiempo miembro del gabinete de los diferentes gobiernos de Merkel, ella pone en su discurso de apertura o de asunción, ella dice, bueno, yo quiero que Europa sea kostenneutral, ¿no? O sea, que no produzca cero emisiones, ¿no? Es que sea el primer continente que lo logre. Y entonces, bueno, después viene la pandemia y eso queda un poco oculto, claro. Pero en principio es la línea de la Unión Europea la que lleva Alemania. Y Alemania también tiene ahora los 6 meses de la presidencia de la Unión Europea. Entonces, tal vez ahí Merkel tendría una buena oportunidad. El tema es, como vos decís, que la corren por izquierda o por derecha. Es decir, los que quieren más cambios, más reformas o más recortes a estas emisiones, y los que quieren conservar lo que está, ¿no? Por diferentes razones. Y déjame agregar a lo que dijiste, la propia presión que puede venir del lado de su partido, o la propia presión que puede venir de diferentes lobbies muy importantes. O sea, la industria automotriz, claro. Por ejemplo, que recibió un golpe fuerte, porque cuando fue el escándalo de esta manipulación de emisión de gases que hizo todo el concern, los diferentes, digamos, corporaciones que estaban todas de acuerdo, alemanas, en falsificar resultados de emisiones, ahí quedaron golpeados, ahí ya no pueden defender tanto su posición, pero no dejan de ser súper fuertes en ese sentido, y pedirle a todos que cambien al mundo de los autos eléctricos no es un tema que se puede hacer de manera tan sencilla de un momento a otro, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que las empresas de autos son las que más dinero, o de las que más dinero le pagan a los partidos políticos. También eso, claro. Obviamente los lobbies hacen su papel, y luego todos los empleos actuales no pueden tener, digamos, es difícil que tengan la capacidad de digitalizarse o de renovarse en el sentido de hacerse más sostenibles. Y bueno, obviamente se van a perder puestos de trabajo, y hay que ser capaz de también dar formación a esas personas que se quedan sin empleo para que puedan asumir otros puestos de trabajo, no dejarles en la estacada, o yo qué sé, mandarles a recibir ayudas sociales sin más, porque eso tiene un coste social muy, muy alto, ¿no? Pero bueno, de costes sociales muy alto podemos hablar de otro de los temas que podría afrontar Merkel, ¿no? Que es el de las heridas sin cerrar de la reunificación alemana, ¿no? Bueno, alrededor de 2/3 de los alemanes del este, es decir, de la vieja RDA, o donde estaba la RDA, consideran que son ciudadanos alemanes de segunda. Esto lo dijeron en varias encuestas el año pasado, cuando se hacía el exit polls luego de las elecciones regionales, pero también es algo que se viene dando con diferentes números, pero números bastante altos, diciendo, bueno, nosotros nos sentimos perjudicados en relación al oeste. Allá se gana más, acá es más difícil hacer todo, y uno de los elementos más importantes que creo que es un impacto fuerte desde el punto de vista simbólico es que las élites a todo nivel, es decir, en cada una de las áreas, política, justicia, en las empresas, en cada una de las áreas donde mires, las élites están compuestas en las universidades por personas que nacieron o vienen del oeste del país, incluso en el este también. Esto está estudiado, hay muchos libros que hablan del tema, muchas investigaciones. También hace poco salió un libro de Sascha Kowalczuk, que es un autor alemán que escribe sobre esto en su libro Die Übernahme, y él explica que la cantidad o el porcentaje, mejor dicho, de ocupación de los lugares de élite en la propia Alemania del Este es mínima para los ciudadanos que nacieron ahí. Entonces, claro, ahí se produce como una especie de distancia entre, bueno, los que toman las decisiones no vienen de acá. ¿Cómo pueden entender lo que pasa acá, no? Bueno, eso es un poco la filosofía de la Treuhand, ¿no? La empresa esta que
que se creó con la reunificación para liquidar las empresas del este, ver las que podían ser salvadas o compradas a precios bajísimos por empresarios del oeste y las que no liquidarlas. Obviamente todas fueron las que merecían la pena, fueron compradas o asumidas por empresarios del oeste, y ahí nace también de esa manera de gestionar la reunificación económica, nacen también muchos de los agravios actuales, ¿no? De eso que comentas de las élites. 2/3 que se consideran ciudadanos de segunda es muy heavy, es muy fuerte, para un país que dice que lleva reunificado pues tantos años, ¿no? O que lleva reunificado tantos años. Entonces, sí, yo pensaba proponerle a Merkel, ya que estamos en este programa que le estamos asesorando un poco sobre sus últimos días, que crease, no sé, una figura tipo, en España existe, ¿no? Alto comisionado para reparar los daños emocionales de la reunificación alemana. Claro, existe algo que en ese sentido, ¿no? Que es el Ostbeauftragte, que de alguna manera intenta generar esa integración y qué sé yo, pero si uno mira los números directamente, no. ¿Conoces al Ostbeauftragte? ¿Cómo? ¿Le conoces al Ostbeauftragte? Yo no sé quién es ni lo que hace, la verdad. Bueno, haciendo el podcast de la transición de la era Merkel, me acuerdo que estuve leyendo sobre él, pero si vos me preguntás ahora, en este mismo instante, cómo se llama, yo tengo que muy rápido teclear y buscar en Wikipedia cómo se llama. Imagínate, ¿tú crees que en alguna de esas colonias de pisos de la antigua RA de Lichtenberg saben cómo se llama y lo que hace? No. Bueno, pues entonces... Por eso pasan estas cosas, ¿no? Bueno, ¿no? Vos fuiste ahí a ver, capaz que hay cuadros del tipo en las escuelas y no te... Seguro. No, esto es recurrente, además está sin cerrar. Y en lugar del SOLI, que es este impuesto que pagan los estados del oeste para, digamos, compensar a los del este por su economía más débil o por su problema de desempleo, que es un tema económico, no se trata solo de tema económico, es también, ¿no?, de reconocimiento y de eso que dices tú de las élites, ¿no? Al final... llegaron la élite del oeste y se apoderó de, digamos, los lugares de decisión del este, ¿no? Ellos querían que acabase la dictadura para votar, para decidir, que, bueno, pudieron decidir y votar, pero al final una parte de ese poder de decisión les fue arrebatado, ¿no? Claro. Y eso sigue así. Y de ahí vienen pues estas cosas que pasan, que AfD ahí tiene un granero de votos muy, muy grande, y yo creo que deberían hacer un esfuerzo, Merkel, en el año que le queda, además ella viene del este, ¿no? Y en el año que le queda para trabajar este tema de la reparación, ¿no? Pero bueno, tenemos más temas que les podemos proponer. Algunos temas más, sí. Bueno, a ver, hay varios y tampoco vamos a poder recorrer todo lo que teníamos pensado. Pero me parece interesante el tema, ya que se habla tanto en varios lugares del mundo sobre esto, que es la cuestión de la violencia de género, ¿no? Claro. Vos ahí habías encontrado unos datos interesantes para poner en claro de qué estamos hablando en el caso alemán. Claro, para empezar, con respecto a España, ¿no?, mi experiencia en España, en Alemania no es un tema del que se hable, es un tema menor, cuando en España es un tema que está muy presente, de la denuncia de la violencia de género. Aquí casi no se habla, y se habla todavía en términos, digamos, antiguos, que están ya superados, como violencia familiar, ¿no? En España se pasó de esa violencia familiar hace tiempo a violencia de género y se habla directamente de violencia machista, ¿no? En Alemania los datos nos dicen que todos los días un hombre intenta matar a su actual o antigua pareja, y cada 3 días muere una mujer asesinada por su pareja o su antigua pareja, ¿no? Es decir, que más de 100 mujeres son asesinadas cada año por sus parejas o antiguas parejas en Alemania. Es un tema relevante, obviamente, pero casi no se habla, ¿no? Sí que hay este teléfono de información para las mujeres que sufren violencia, y todas las campañas que veo, institucionales sobre todo, me recuerdan a hace 20 años lo que se hacía en España, ¿no? También es posible que tenga que ver, o obviamente tiene mucho que ver, con que el movimiento feminista en Alemania es mucho más débil que en España, donde es uno de los países donde es más fuerte, o por ejemplo Argentina, que estamos viendo en estos momentos, ¿no?, la votación del aborto. Pero en Alemania no hay un movimiento feminista fuerte. Estaría bien un día dedicarle un podcast a esto y hablar con alguna experta sobre este tema, que nos lo pudiera aclarar por qué. Pero es obvio que es un tema, que es un problema en Alemania, del que no se habla, del que se habla en términos, digamos, antiguos, superados ya en otros países, y no estaría mal que Merkel pudiera en este último año que le queda al frente de la Cancillería impulsar pues la lucha contra la violencia de género, la violencia machista, que, como decimos,
acaba con la vida de más de 100 mujeres al año en Alemania, ¿no? Sí, además de este tema que estábamos mencionando respecto de la violencia en relación al género, también tenemos que hablar de un problema bastante importante en Alemania que tiene que ver con la violencia relacionada a la extrema derecha o al extremismo de derechas. Es un número muy potente si uno dice que desde el año 1990 más de 200 personas fueron asesinadas a causa de la violencia de la extrema derecha, de los grupos más radicalizados. A veces son grupos, a veces son personas individuales, pero no dejan de estar motivados, de tener motivaciones racistas, xenófobas, etc. Los últimos fueron los muertos de Hanau, ¿no? No sé si recuerdan ese asesinato de un hombre que fue con un arma y mató a 9 personas y después a su propia madre, ¿no? En un shisha bar, ¿no? De Kassel, ¿no? También hubo en Halle la cuestión en la sinagoga, ¿no? Y también el asesinato del político de la CDU en el este de Alemania, que fue asesinado a sangre fría, Walter Lübcke. Y así podríamos ir para atrás y, no sé, fue acuchillada una candidata a alcaldesa de Köln, ¿no? En Colonia. Y así podríamos ir, después yendo más hacia atrás, muchos casos de este tipo. Y bueno, es un tema bastante importante y por suerte hay una movida, ¿no? Una política que desarrolla ahora el gobierno respecto de esto. Bueno, sí, la semana pasada se aprobó una estrategia nueva contra la extrema derecha y el racismo, con un montón de medidas, 1.000 millones de euros en 4 años para formación política, protección de personas discriminadas y amenazadas, también para apoyar a entidades que trabajen en estos temas, sobre todo asociaciones de migrantes, ¿no? que trabajen contra el racismo, la discriminación. Y yo creo que es una buena noticia que en Alemania, que es un país que está sufriendo ese tema y bueno, lo hemos contado varias veces, se apruebe este tipo de estrategias contra la extrema derecha y el racismo, y es algo que también Merkel podría dejar como legado, ¿no? Una iniciativa de este tipo para sacar de la vida pública a los extremistas de derechas, a los comportamientos racistas, en un país en el que el 20% de los ciudadanos tienen historia migratoria. Uh-huh. Y lamentablemente sufren cada día el racismo, no solo de otras personas, sino también institucional, ¿no? Por parte de la policía. Hemos visto también grupos de ejército cercanos a ideas neonazis, etc. Alemania tiene un problema con eso, obvio. Y bueno, esta estrategia no sabemos si lo va a solucionar, pero al menos es un paso, ¿no? Y bueno, habría muchos otros temas. A mí me hubiera gustado también hablar o proponerle a Merkel que trabaje para que haya más personas más emigrantes o personas con historia migratoria en la administración alemana, como funcionarios, como empleados públicos, porque, por ejemplo, en Berlín solo el 10%, 1 de cada 10 lo son, mientras que la población es 1 de cada 3, ¿no? Berlineses tienen historia migratoria. Eso a veces produce también discriminación y no tener la empatía suficiente para entender los problemas de la gente que viene de otros países a tener aquí un desarrollo de su vida profesional y laboral, profesional y personal. Y luego también hablar de la renta básica, ¿no? En lugar del Hartz-IV, o otros temas que seguro que a la audiencia les ocurren. Sí. Podemos pedirles que en redes sociales, una vez que publiquemos el podcast, obviamente si lo están escuchando es que ya está publicado, así que saludos a la audiencia. y que se les ocurran más temas que Merkel en estos 364 días, como dice el episodio del ala oeste de la Casa Blanca, pudiera hacer como fin de su mandato. Y nos ofrecemos a la canciller, por si necesita llamarnos ahí a la lavadora de Merkel, a la Cancillería, vamos gustosos a contarle esto y muchas otras cosas más que le puedan ayudar. Déjame agregar algo más que hiciste vos ayer justamente, que tiene que ver con una encuesta en Twitter, ¿no? Le preguntaste a tus seguidores, vos porque sos un influencer, ¿no? Entonces cuando pones una encuesta, plum, todo el mundo habla de eso. Y habías preguntado, ¿cuál sería, en qué te centrarías vos si le tuvieras que decir a Merkel, bueno, tenemos que hacer esto? ¿Qué le dirías? Y ganó la renta básica por lejos, 43%. Sí, luego el cambio climático, luego las heridas de la reunificación y luego el problema demográfico. Bien, tengo 5 millones de seguidores y la encuesta funciona bien. Sí, está lo va a usar la Unión Europea para desarrollar
Leñe me ha llamado esta mañana, pero justo estaba con el podcast y no podía hacerla. Luego le llamo. Bueno, Raúl, con esto vamos llegando al final de este episodio. Nos vemos en una semana, como siempre. Vamos a tener una invitada especial tal vez, o un invitado especial la semana que viene. Ya les contaremos por las redes. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por los comentarios que nos dan todavía más ganas de seguir haciendo El fin de la era Merkel, que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma. Estamos en todas. Suscríbanse, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. Ya asumiste que se acabaron las Copas de Europa para el Barcelona, ¿no? La asumí hace tiempo. No es que ya ni leo los periódicos, Franco. Bueno, tampoco es que leías Marca antes, ¿no? No, leía El Mundo Deportivo, que es peor. Chao, Raúl. Chao.